el tema, la predicación que el Señor ha preparado a lo largo de la semana. Este tema yo quiero especificarles, no es un tema mío. Yo solamente soy un instrumento. Dios es el que lo prepara y Dios es el que me lo da. A veces me sorprende incluso hasta los títulos que me da. ¿Alguien ha visto esa película que dice que Lida encogía a los niños? Una película viejísima, ¿verdad? O esa otra película que dice y mira quién habla. ¿Sí se acuerdan de esas películas? Bueno, estaba yo en la preparación de la predicación y el Señor te daba esta predicación y me dio risa el título que me dio, porque el título que me dio para esta predicación es Dime de qué hablas y te diré quién eres. Dile al que está al lado tuyo, dime de qué hablas y te diré quién eres. Pero díselo con convicción. Si no te lo creyó, díselo al que está al lado tuyo y dile al otro lado tuyo y dile, dime de qué hablas y te diré quién eres. Hay un dicho que dice, no sé si lo conozcan, en México es muy común, pero dice que por el sobre se conoce la carta. Por lo que es muy sencillo saber cómo es una persona, ¿verdad? Por su misma forma de comportarse, sabemos cómo es una persona, ¿verdad que sí? Hay mucha gente hoy en día que habla y habla y habla solamente para llamar la atención, pero hablan como Cantinflas, hablan mucho y no dicen nada, ¿verdad que sí? ¿Han escuchado gente así o conocen gente así? Conozco mucha gente así que de verdad digo, pues habla bonito, pero yo no le entiendo lo que está hablando, ¿verdad? A veces la gente habla solamente por ser el centro de atención, ¿verdad? O para impresionar a la gente, porque la gente piensa que entre más hablas eres muy inteligente, ¿verdad? Y a veces por impresionar para que digan, no, para que digan que soy inteligente, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que el que calla pasa por sabio, ¿verdad? Hay un pasaje que el apóstol Pablo escribiera a los de Corinto que nos explica más claramente de lo que estoy tratando de decirles. Por lo cual les voy a pedir que vayamos a esa escritura para que no sea yo explicando o tratando de explicar algo que ya está escrito en la escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, en sus versos 1 al 10. Corintios se encuentra en el Nuevo Testamento, para ser exacto se encuentra entre Génesis y Apocalipsis, para aquellos que no saben dónde está, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 1 al 10. Yo lo voy a leer en mi versión favorita, en la Reina Valera del 60, pero la versión que tengas es el mismo mensaje, solo que con palabras cambiadas. ¿Ya lo tienen ahí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 1 al 10. Muchas gracias, hijo. Aquí tengo una Biblia, está caliente. Gracias. Capítulo 12, en sus versos 1 al 10. Dice así la santa palabra de nuestro Señor, y tiene un título que captó mi atención: El aguijón en la carne. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé,
Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteare, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Padre, bendice tu palabra, que tu palabra llegue a cada corazón como esa semilla que dé su fruto en tu tiempo. Permite que cada corazón sea un corazón sensible, que reciba con la palabra y de manera con el carbón encendido de tu unción, para que sea palabra tuya y no palabra mía. Jesús, te lo pido y te digo amén. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la Escritura. He estado teniendo estudios muy profundos en las cartas del apóstol Pablo, y conforme voy avanzando en estos estudios, sobre todo en la segunda carta de los Corintios, me vuelve a sorprender que nuestros tiempos se están volviendo cada vez más y más un tipo corintianos. Para explicarles mejor, como que se pega la forma en que eran los de Corinto, porque nos estamos aproximando a la misma clase de vida que el apóstol Pablo encontró en esa ciudad. Pablo explica muy elocuentemente nuestros tiempos actuales, pero fue en el tiempo pasado, y lo hizo a través de estas cartas. En estos capítulos finales de 2 de Corintios, Pablo es atrapado en el juego de llevar siempre la delantera. Y aunque él no quiere que sea así, así es como es. Miren, de manera personal y como un ejemplo para que me entiendan lo que estoy hablando, debo decirles que en las últimas semanas he estado en 3 conferencias de pastores en línea, ya que estoy en el seminario pastoral, en donde he tenido el gusto de platicar con algunos pastores de 2 continentes diferentes, en donde he tenido el gusto de platicar con estos pastores que son de incluso horarios totalmente distintos a los nuestros, y he notado que no importa en el lugar en el que nos encontremos, si un grupo de pastores se reúne, siempre empieza a ver quién lleva la delantera. En estas reuniones un pastor le dijo a otro: ¿cómo van las cosas en tu iglesia?
en este año. El otro dijo, bien, hemos tenido un año bastante bueno. Si prestan atención a su conversación, ustedes pueden ver que están tanteándose el uno al otro para ver hasta dónde pueden llegar. Otro de ellos dijo, ¿cuántas conversiones han tenido en lo que va del año? Bueno, hemos tenido 2 o 3 al mes. Y otro que era bautista dijo, ¿y cuántos bautismos han tenido? Pero el primero que preguntó entonces cambió de tema porque las conversaciones habían tenido más números de lo que estaba preguntando, y dijo, cambiando de tema muy abruptamente, dijo, a nuestro coro le fue muy bien este año. Y otro dijo entonces, nuestro presupuesto para misiones está mejor que nunca. Uno puede sentir como que están jugando a quién puede superar al otro. Dime de lo que hablas y te diré quién eres. Bien, esto es lo que estaba ocurriendo allá en Corinto. Vinieron algunos falsos apóstoles que estaban presumiendo de sus logros, presumiendo lo fieles y lo dedicado que eran en lo que ellos hacían. Como decimos en México, estaban anchos como un pavo real, ¿verdad? Presumiendo que eran los mejores. Estaban, en otras palabras, hipnotizando a estos de Corinto para que creyeran que ellos eran auténticos apóstoles de Jesucristo, enseñándoles cosas falsas, simples religiosidades. Y esto lo hacían con el objetivo de recuperar la atención de los corintios, y Pablo tiene que comparar sus cuentas con ellos y literalmente les dice, ¿acaso es bueno gloriarse de los resultados? ¿Acaso es bueno presumir de lo que has logrado? Así que en Pablo es extraordinaria la jactancia que hace sin usar una sola palabra de lo que pudiéramos esperar. Ni una palabra acerca de las cosas de las que muchos predicadores hoy en día alardean. Pablo no extiende una lista impresionante de títulos académicos que los tenía, pero Pablo los omite, porque no menciona a ninguno de sus convertidos famosos con los que ha trabajado. No hace ninguna declaración acerca de las grandes multitudes a las que ha predicado. No menciona los extraordinarios milagros que habían acompañado su ministerio. No dice nada sobre ser un apóstol internacionalmente conocido. Y aunque todas estas cosas eran verdad y las podía decir, Pablo no dijo ni una palabra acerca de ellas, como en el agudo contraste con el que muchos predican el día de hoy. Yo no sé si se han dado cuenta, muchos se paran a predicar y dicen, bueno, yo soy doctor en la ley, tengo doctorado en interpretación de la Biblia. Primero presentan todas sus credenciales. Más bien Pablo empieza a gloriarse, si se dieron cuenta, de una lista de adversidades. Su lista comienza diciendo las palizas, los ayunos, las prisiones, los apedreamientos que ha tenido, los naufragios, peligros por todas partes. Luego incluye la historia casi vergonzosa de la noche en que tuvo que ser descolgado desde una muralla
metido en un canasto para poder escapar de una confabulación que tenían para acabar con su vida. Eso, mis hermanos, no suena a tener mucho de qué gloriarse, porque representaba el derrumbamiento de sus sueños y de sus planes. Esto es lo que podemos ver en los versículos iniciales de la carta a los Corintios. Si ustedes quieren leerlo ahí en sus casas, del capítulo 1 al 11, literalmente les resumí estos capítulos, pero léanlo para que vean lo que estaba pasando. Pero cuando llegamos al capítulo 12, Pablo describe una experiencia que finalmente suena como algo de lo que merece la pena presumir, según Pablo. En este capítulo tenemos su historia de su arrebatamiento que él tuvo y fue llevado al paraíso, y de una historia que le acompaña sobre tener un aguijón en su carne. Presenta esto con una insinuación de que esta visión del paraíso es solo una de las muchas que él tuvo. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 12 que leímos. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Esta parte, por cierto, era la base de su afirmación de que él era un legítimo apóstol de Jesucristo. El doctor Lucas, ahí en el libro de Lucas, nos dice que los apóstoles eran aquellos que habían visto al Señor Jesús después de su resurrección. Y aunque Pablo, por supuesto, no era uno de los 12 discípulos originales, Pablo había visto a Jesucristo físicamente, cara a cara, cuando leemos que iba camino a Damasco y fue derrumbado del caballo. Y aunque Pablo, por supuesto, no era uno de los 12 originales, él había visto a Jesucristo en este camino a Damasco. Y ahora nos dice que hubo muchas ocasiones en las que tuvo visiones del Señor. ¿Cuántos han tenido visiones? Las hay. Y a veces ni las creemos. Este está delirando. El Señor habla de muchas maneras. Eso no significa que era una fantasía o algo que él había visto en su mente, sino que él realmente vio al Señor. El Señor se le apareció y le enseñó. Y esta es la base de sus afirmaciones de ser un apóstol auténtico. Pablo decía que el mismo Jesús le había enseñado lo que había aprendido, las verdades del Evangelio que él estaba predicando. Después de muchos años de su ministerio por el mundo, Pablo tuvo un día la oportunidad de comparar notas con los apóstoles originales. Tuvo la oportunidad de estar con Pedro, con Santiago, con Juan y con otros de los discípulos. Y él nos dice en el libro, en la carta que le escribe a los Gálatas, que ellos no pudieron añadir nada de lo que ya había aprendido del mismo Señor Jesucristo. Así que esta es la base de la enseñanza de este gran apóstol llamado Pablo. Venía directamente de las apariciones personales que él tuvo con el Señor Jesús. Yo no sé ustedes, pero a mí mi madre me contó muchas visiones, muchos testimonios de poder
que ella vivió. Yo se las creí, pero llegó el momento en mi vida que yo le dije al Señor, cuando entregué mi vida a Él, yo no quiero vivir de lo que mi madre me contó. Yo quiero vivir de mis propias experiencias. Así es que si tú no te manifiestas en mi vida y me cambias, me transformas y me muestras que tú eres ese Dios del que mi madre me hablaba, yo no vuelvo a creer en ti. Hay quienes dicen que no es bueno retar a Dios. Yo lo reté y me transformó. ¿Quieres ser transformado realmente en tu vida? Habla con el Señor de manera personal. Y ahora, en los versículos 2 al 4 de este capítulo 12, Pablo continúa dándonos una de las más impresionantes de estas ocasiones y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, había pasado mucho tiempo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Quizás en estos versículos lo más extraño de esa narración es que Pablo la menciona como en tercera persona, como si le hubiera ocurrido a otro. No estoy seguro de por qué hace eso, pero más adelante, en el versículo 7, él deja muy en claro que fue a él a quien le pasó esto. Aquí, sin embargo, suena como si le ocurriera a alguien a quien una vez él conoció. Esta historia no nos cuenta mucho, pero una es que obviamente es una experiencia en la cual fue más allá de esta vida presente, porque él dice que entró en el tercer cielo, que también lo llama paraíso. Pues bien, como un dato curioso, el tercer cielo era una referencia de la creencia judía sobre la estructura del universo. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de platicar con algún judío de sus creencias? Bueno, yo lo he tenido la oportunidad, incluso he leído hasta el Corán. Es bueno conocerlo, de lo que te están hablando. Ellos dicen que había 3 cielos. Eso es lo que creían ellos, los judíos. Dicen que el primero, decían que era la atmósfera alrededor de la tierra, es decir, las nubes, lo que nuestros ojos pueden ver, etcétera, ¿verdad? Y luego dice que más allá de eso podían ver un segundo cielo donde estaban las estrellas, el sol, la luna, las galaxias, ¿verdad? Y el tercer cielo era el reino invisible donde estaba el trono de Dios. Por tanto, se llamaba el paraíso. Esto es lo que llaman la dimensión invisible de la vida. Así que por todas las escrituras, en los incidentes donde alguien aparecía fuera del cielo o iba al cielo, está refiriéndose a pasar a esta dimensión invisible que es parte de la realidad. Esto no significa que está lejos en algún lugar del espacio. Más bien significa que no es visible para nuestros sentidos humanos presentes, lo que constituye una especie de cuarta dimensión en nuestra vida. Y es ahí, dentro de ese reino, a donde el apóstol Pablo fue llevado.
Si ustedes siguen el rastro de las fechas del ministerio de Pablo, esto ocurrió alrededor del tiempo que salió de Tarso y da vuelta y llega a Antioquía. Esto aproximadamente fue unos 10 años de que Pablo se convirtió, donde tuvo el encuentro con Jesucristo camino a Damasco. En ese tiempo había un avivamiento en Antioquía y Bernabé había ido y llevado a Pablo para que le ayudara en aquellas evangelizaciones que estaban haciendo en Antioquía. Lo segundo que nos dice Pablo es que si fue del cuerpo no importa mucho en este evento que está él mismo describiendo. Si estaba en el cuerpo no tenía conciencia de ello, y si estaba fuera del cuerpo no lo echaba de menos. Esto siempre me ha sugerido que oír estas cartas del Señor no será una experiencia tan única o diferente que pudiéramos nosotros pensar. Porque en el capítulo 5, la traducción revisada de una de las versiones de la Biblia, Pablo lo llama al paraíso estar en la casa con el Señor. Recuerdo hace ya 3 años que fui a México. Me sentí de lo mejor en muchos años de mi vida, porque no hay nada como estar en casa. No hay nada como estar en casa. Así es como era estar con el Señor, dice Pablo, era como estar en casa. Así que basándonos en lo que sentía, él no estaba seguro del estado de su cuerpo. Lo que sí está claro que fue una gran experiencia de un tranquilo disfrute que él experimentó. Esta es quizás la razón por la que esta narración en tercera persona, porque era casi como si le hubiera ocurrido a otro, ya que no estaba consciente de si su cuerpo había estado involucrado o no. Los que levantaron su mano, que tuvieron la visión, estoy seguro que no saben si estaban dormidos o estaban despiertos cuando les fue dada esa visión. No se sabe, porque se ve tan real cuando se te es dada una visión, se ve tan real que te confunde. Dices, no sé si estaba dormido o fue una visión que el Señor me dio, pero esto sucedió. Esto es de lo que está hablando Pablo. La tercera cosa que nos dice Pablo es que lo que oyó no podía contárnoslo, no podía explicárnoslo con sus propias palabras, y él fue obediente. Nos contó lo que podía contar. A muchos de nosotros se nos hace tarde para contar lo que nos pasa o lo que nos ocurre, ¿verdad que sí? Como le decía a mi mamá, como que se nos queman las habas por ir y correr con el chisme, ¿verdad? A lo que el Señor nos dice que hagamos, ¿verdad? Porque aunque Dios nos da instrucciones y nos habla de diferentes maneras, quiero decirles, mis hermanos, que en ocasiones es solo para nosotros, no para que corramos con la gente y se lo contemos, porque la gente por eso a veces nos tira de locos. Dice, no, hombre, ya está alucinando, ¿qué se fumaría? ¿Verdad? Porque suena ilógico. Si el Señor te habló algo, te dijo algo, pregúntale, Señor, esta visión que me diste, esta revelación que me diste, ¿es para que la cuente? ¿O es para que me la quede yo? Porque sí, Dios nos habla, y nos habla en muchas formas, en visiones, en sueños, pero a veces no es para que andemos contando todo. Pablo debió de haber oído cosas maravillosas. Yo me pongo a pensar, si fue llevado al mismo paraíso, a la misma presencia de Dios, debió de haber oído cosas maravillosas, cosas que
que contribuyeron grandemente a su comprensión de la vida y de la realidad que él estaba viviendo. Estas debieron de haberlo ayudado en su fantasía, en su fantástica capacitación de lo que existe. Como que se le fue abierta la mente y dice: wow, ahora comprendo el poder de Dios y de lo que Dios está haciendo en su vida y de lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero no podía describir estas cosas con palabras terrenales. Es imposible. Mi madre me contaba, un día voy a contar su testimonio de allá en el terremoto de 1985, que fue uno de los terremotos más grandes de México. Mi madre pasó sepultada 72 horas, 3 días. Ella ya estaba en la lista de los muertos. Cuando mi madre salió de ahí, dice ella que se miró caminando en un túnel oscuro y de repente vio dice mi madre, no lo puedo explicar lo que estamos hablando. Yo vi una silueta pero muy brillante, no la podía ver directamente. Y si esta silueta se acercó a mí y me dijo con una voz tan hermosa: ¿qué haces aquí? Decía mi madre, y cuando yo escuché esa voz me llené de temor y lo único que dije: no hago nada. Y me dijo: espérame. Y vi cómo se retiró y volvió a regresar y me dio una especie de pergamino que cuando me lo entregó y lo tomé en mis manos me dijo: toma, te lo regalo, este libro de la vida. Dice que cuando mi madre lo tomó, en ese preciso momento los topos, los de rescate, estaban llegando precisamente a donde mi madre estaba. Después les seguiré contando ese testimonio de poder que tuvo mi madre, porque ahí no terminó. Pero ella no pudo explicar con sus propias palabras lo que había visto, la experiencia tan hermosa que había vivido. Ustedes habrán notado que cuando leemos a los profetas del Antiguo Testamento y a algunos del Nuevo Testamento, aquellos que tuvieron visiones del Señor, visiones del cielo, nunca fueron capaces de describir muy exactamente lo que vieron. Miren, ellos tuvieron que expresarlo incluso hasta con símbolos. ¿Se acuerdan del profeta Ezequiel? Las ruedas que menciona dentro de las ruedas, los extraños animales con 4 caras, las cuales habla Ezequiel. ¿Amén? Las descripciones de Daniel son similares de alguna manera con lo que habla Ezequiel. Pero nadie, incluso lo que le pasó a Juan, las revelaciones que tuvo allá en el Apocalipsis, cuando se le fue dado allá en la isla de Patmos, pero nadie podía escribir exactamente lo que vio. ¿Saben por qué? Porque sobrepasa mucho lo que conocemos en este presente. Nuestra mente, nuestra visión es tan limitada que cuando vemos algo de grande magnitud, no lo podemos explicar. Esto indica con seguridad que cuando estemos con el Señor, nuestro conocimiento será aumentado grandemente. ¿Sabían ustedes que según los estudiosos, según los que estudian el cuerpo humano, el ser humano solamente utiliza el 7% de la capacidad cerebral? ¿Y qué pasa con el 93% restante? Porque el 7% es de los genios. O sea que tú y yo utilizamos como un 3%, algo así, ¿verdad? Los genios utilizan el 7%. Bueno, yo me pregunto, ¿qué pasa con el otro 93% o 95% para nosotros? Mira,
Primera de Corintios 13:12 nos da la respuesta. Dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui concebido. Conoceremos secretos, según la Escritura, que nunca soñamos que existieran. Secretos que nos sobrepasan tanto que no pueden ser expresados con un lenguaje humano. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Bueno, ustedes podrían esperar que al menos de esa experiencia Pablo sí podría gloriarse, Pablo sí podría presumirlo. Podrían esperar que ahora tirara por tierra a estos falsos apóstoles y los retaría a encontrar algo más grande que esto, como diciéndoles: a ver, ustedes tienen cosas grandes, déjenles platico lo que me pasó a mí, a ver quién me puede ganar. Pero sorprendentemente no hace eso Pablo. De hecho, sigue diciendo en el versículo 5, dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, dice: si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. No estaba presumiendo como tú y como yo. No, hombre, tú eres esto, no, hombre, mira, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto otro. ¿Verdad? Se nos suelta la lengua. ¿Verdad que sí? Con estas palabras, Pablo está admitiendo que fue una experiencia muy inusual en su vida. Y si definitivamente dice se gloriara de ellas, al menos estaría diciendo la verdad. Esto me ocurrió realmente, dice, pero no se gloriará porque no quiere que la gente lo mire de forma que no se base en lo que pueda ver por sí mismo. En otras palabras, Pablo no quiere un estatus, una posición por encima de lo que es visible a la gente que está en contacto con él de manera personal. No quiere que lo vean como alguien superior. Lo que ves es lo que tienes. Ese es el lema del apóstol Pablo. Él no hace ninguna presunción de algo fuera de lo corriente en su ministerio. Él no exalta su ministerio, él exalta a Cristo. Eso es muy extraordinario, especialmente en los días en que hay una racha de libros apareciendo. A mí me encanta leer libros. Tengo una biblioteca virtual también donde están apareciendo una serie de libros, todos los cuales intentan contarnos algo fuera de lo corriente para impactarnos. Experiencias fantásticas de personas que supuestamente murieron y que fueron al cielo y que regresaron al cuerpo. Estos libros todos son muy descriptivos de lo que vieron los autores. Lo narran con detalles. A ver, espérame, los hombres de Dios no pudieron narrarlo. ¿Cómo es que estos hombres sí lo pueden narrar? De una cosa estoy seguro: ninguno de ellos, de los que escriben estos libros, ha esperado 14 años antes de ir y correr y publicarlos. En cuanto según ellos les pasa, ellos lo publican, ellos sacan ganancias, sacan ventaja. Describen sus experiencias muy detalladamente, gente se les acerca con ropajes brillantes, hermosos paisajes, etc.
Pero estas personas inmediatamente organizan giras de conferencias, entrevistas en la televisión y reciben una muy buena ganancia de esa fama, ¿verdad? Ustedes no podrán ver nada de esto, mis hermanos, en la vida del apóstol Pablo. De hecho, él dice: no he hablado de esto durante 14 años y ahora lo hago, dice, de mala gana. No lo quería hablar. No quiero presumir de ello, dice Pablo. En realidad, ni siquiera he llegado, dice, todavía a la cosa de la que quiero presumir. Pero esta visión del paraíso es una introducción, decía Pablo, de lo que tengo que decir. De esto es de lo que quiero gloriarme. Y continúa allá en el verso 7, dice: y para la grandeza de las revelaciones no me dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalta, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, para que no me sienta ancho, ¿verdad? ¿Han visto a las gentes que caminan a veces así, presumiendo de sus mazos, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo, y dice: es el objeto de mi jactancia gloriarme. ¿De qué decía que se podía gloriar? Dice: de mis debilidades. Y de esta tremenda experiencia de revelación y la gloria me ha venido la más molesta e irritante agonía en mi vida, lo que él llama un aguijón en la carne. Todo el mundo inmediatamente querría saber qué era de lo que hablaba Pablo. Algunos creen que quizás Pablo estaba mal de la vista, porque hay un pasaje en la carta a los Gálatas donde elogia a los que leen, porque ellos dicen que se hubieran arrancado los ojos y se los hubieran dado a Pablo. Por eso es que algunos presumen que pudo haber sido el aguijón su vista. En esta carta también dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Lo que presumen que no podía ver su propia letra y tener que escribir grandote para poderlo ver. Eso está ahí por si se interesan en leerlo, en Gálatas 6:11. Personalmente, pienso que podría muy bien haber sido algún problema ocular que tenía, que le molestara repentinamente y puede que incluso le hiciera repulsivo y a veces hasta doloroso. Probablemente por eso decía: ay, Señor, quítame este aguijón. Algunos comentaristas piensan que puede que tuviera un defecto en el habla, como tartamudo, porque él menciona que tenía dificultades para decir las cosas que quería, pero no era eso, sino que de un lenguaje humano era imposible describirlo. Algunos incluso han sugerido que una vez estuvo casado y que tenía una mujer buscapleitos. Y eso, mis hermanos, sí que sería un aguijón en la carne. Tener una mujer rencillosa, eso sí que sería un aguijón en la carne, ¿verdad? De manera personal, yo no creo que haya prueba de eso, aunque hay algunas pruebas de que Pablo sí estuvo casado alguna vez. Fuera lo que fuera, sabemos una cosa: estaba en su carne. Era probablemente algo físico que le molestaba. Según lo que dice aquí y que resalta para mi vista, es que ambos
Porque dice el Señor y Satanás estaban involucrados en esto. ¿Lo leyeron ahí bien? Miren, dice, él lo llama un mensajero de Satanás que venía a acosarle, a fastidiarle, a irritarle, a estar constantemente pinchándole como una espina clavada en la carne y que no podía agarrar para sacársela. Y aún así dice que le fue dada para humillarle, para evitar que se pusiera eufórico por las revelaciones que tuvo y fuera presuncioso. A muchos hoy en día creo que Dios nos debería de poner un aguijón para bajarnos del orgullo, ¿verdad que sí? Para mantenernos humildes. Ahora bien, fíjense que ambos, eso es lo que capta mi atención, que ambos, el Señor y Satanás, estaban implicados en esto juntos. A ver. ¿Qué tenía que estar haciendo Satanás con Dios? Es bastante curioso que Satanás sea el instrumento que el Señor usa. Pero fíjate que es para aquellos que dicen, y esto lo menciono para aquellos que dicen, a mí Satanás no me puede tocar, porque soy un hijo de Dios. ¿Estás seguro que Satanás no te puede tocar porque eres un hijo de Dios? Hay una escena muy similar a lo que estoy hablando al principio del libro de Job, cuando Satanás tiene que comparecer, presentarse ante el Señor para obtener permiso para afligir a Job y provocar la terrible temporada que pasó con todos sus males. Sin embargo, al final de este libro de Job, Dios aparece solo a Job y le dice básicamente de manera directa, dice: Job, yo soy el responsable de tus males. ¿Tienes alguna pregunta de lo que te ha pasado? ¿Acaso nosotros podríamos cuestionar a Dios por qué? Así que, mis hermanos, siempre tenemos la combinación de estas dos fuerzas. El objetivo de Satanás era destruir y acosar a Pablo, hacer que su vida fuera una vida desgraciada. Y ese es su propósito en las pruebas que tú y yo pasamos. Eso es por la parte de Satanás. Pero el objetivo de Dios era fortalecerlo, hacerlo humilde, mantenerlo útil en sus manos. Como pastor, nunca he visto una prueba, una tragedia venir a los cristianos que no conlleve estos dos aspectos. Siempre van de la mano. Bien, cualquiera que fuese este aguijón en su carne, a Pablo no le gustaba. ¿A quién le gustaría tener un aguijón? A mí no me gustaría. Pero dice que él acudió al Señor por esto. Nos dice en el versículo 8 del pasaje que leímos, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo era un hombre poderoso en la oración, así que era natural que él pidiera que el Señor le quitara ese aguijón. Y estoy seguro de que la primera vez que oró, esperaba obtener un alivio inmediato. Él tenía fe que si oraba al Señor en ese momento, ese dolor se iría de él. Pero no fue así. El aguijón en la carne seguía hiriéndole, seguía molestándole y no le fue quitado el aguijón. Y una vez más
quizás un poco perplejo por el hecho de que no recibir una respuesta positiva y todavía no tenía una respuesta. ¿Cuántas veces no le has pedido al Señor y no escuchas la respuesta? Señor, ¿por qué no me contestas? Estoy seguro que Pablo estaba orando de esta manera. Así que una vez más se pone delante del Señor y pide que se lo quite, y por fin, después de un considerable tiempo, la respuesta llega y es muy clara. Como muchas veces el Señor nos habla a ti y a mí, muy claro: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero preguntarles a ustedes algo. Si estamos entendiendo este principio, si este es un principio verdadero de la vida, y Dios sabe que es verdad que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, ¿qué piensas de lo que está haciendo en tu vida? ¿Será que lo estás aceptando o te estás quejando? ¿Qué piensas de lo que está haciendo en tu vida? ¿Acaso será que te está debilitando? No lo creo. Entonces, ¿por qué nos sentimos débiles? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos tan débiles y renunciar en nuestro caminar con el Señor? Bueno, lo que nos hace débiles es estar bajo el ataque, sintiéndonos inadecuados para lidiar con las presiones y con los problemas que tenemos. ¿Cuántas veces no viene a nuestra mente: tú no puedes ya ir a la casa del Señor, le has fallado al Señor? Y nosotros decimos: ay, sí es cierto, ya no puedo ir a la casa del Señor, ya le fallé. Eso es mentira de Satanás. Ya se hizo pago. Así que si ustedes se sienten de esta manera en esta mañana, el Señor les está hablando, no solo el diablo el que les hace sentir así, es Dios también quien lo está permitiendo. ¿Pero por qué, pastor? Por un propósito. Dios nos hace sentir esto para librarnos de lo que nos haría inútiles para la obra de expandir su reino. Pablo sabía que lo peor que podía hacer era volverse alguien arrogante. Oh, yo tuve una visión grandísima. Que se volviera una persona engreída a causa de sus revelaciones, a causa de lo que había logrado. ¿Cuántas veces no nos volvemos nosotros arrogantes? Oh, no, yo, mira, ya tengo mi casa, ya tengo mi carro, ya tengo mi cuenta en el banco, me va muy bien. Nos volvemos arrogantes. Evidentemente para Dios era más importante mantener a Pablo humilde que mantenerlo en un lugar cómodo, sin ese dolor. Así que permitió que el problema del aguijón continuara. Porque la amenaza más peligrosa para cualquier hijo de Dios, para cualquier siervo de Dios, de Cristo, es el orgullo espiritual. El pensar que a ti ya no te puede pasar. Dice la Escritura: el que crea estar firme, mire que no caiga. Quiero confesarles que esto es lo que más temo, lo que más me preocupa de mi ministerio. Me dicen tantas cosas agradables. Qué bien manejas el ministerio. Obtengo tantas palmaditas, tantos incentivos a mi ego personal, que a veces tengo miedo que no sea que empiece a creer que algunos de estos cumplidos representan
habilidades extraordinarias que yo tengo, que yo poseo. Así que, si quieren orar por mí, yo se lo puedo agradecer, pero espero que pidan que nunca me suceda eso a mí, que nunca presuma de algo que no me corresponde a mí, que Dios me permita mantenerme en esa humildad de reconocer que todo lo que tengo, que todo lo que poseo viene de Él. He visto a unos caer porque se volvieron arrogantes, se volvieron jactanciosos de lo que Dios estaba haciendo a través de ellos, presumiendo: no, hombre, vamos encima de la gente y la sano. Las sanas. ¿Qué no es Dios quien les sana? Tú eres instrumento. Nosotros tenemos que darle la honra y la gloria al Señor. La misma palabra dice: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea la gloria. Así que Pablo llega a esta conclusión en los versos 9 y 10 y dice: por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Dice, ¿en qué? En mis debilidades, en mis insultos, en mis necesidades. Cuando tú y yo estamos en necesidades y le damos gracias a Dios por esa necesidad, Él provee. En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga conmigo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Aleluya. Pablo decidió dos cosas como resultado a esta lección, que espero y tú y yo la entendamos. Una es que nunca se permitiría a sí mismo alardear de lo que estaba haciendo. Espero que tú y yo nunca nos alardiemos de lo que estamos haciendo. Cuando recién empecé caminando con el Señor, esto ya le pedí perdón al Señor, el Señor lo sabe. Yo estaba en el grupo de la alabanza, y esto es muy común en el grupo de la alabanza. Mucha gente me halagaba: ay, qué bonito tocas, ay, qué bonito cantas. ¿Sabe que un día me llegó la soberbia? Y lo digo con vergüenza. Todavía no estaba en el pastorado, apenas tenía como 2 o 3 años caminando con el Señor. Y un día llegó a mi mente y dije: hombre, si yo me bajo de este grupo de alabanza, no, hombre, se acaba este grupo. ¡Qué soberbia! ¿Y saben qué? Que el Señor me dijo: ¿ah, sí? Pues te voy a mostrar que no. Me bajó del grupo de alabanza, me tuvo en disciplina el Señor, y trajo a alguien que cantaba mucho mejor que yo, que tocaba 10 veces mejor que yo. Y decía el Señor: a ver, ¿quién toca mejor que tú? ¡Wow! Me humilló. Y cuando quise regresar al grupo de alabanza, ya no me permitieron hacer lo mismo. Ya no era la primera voz que cantaba, ya no era el instrumento principal, me ponían atrás. Ese era un aguijón. Y le dije al Señor: déjame ese aguijón, Señor. Quiero mantenerme humilde. Pablo decidió nunca permitirse a sí mismo alardear de lo que estaba haciendo. Si notaba que quería presumir, encontraría algún punto de debilidad y presumiría de él. Lo iba a hacer así deliberadamente para que no pudiera sucumbir la tentación de ser orgulloso. Y quiero señalarles algo. Pablo no invitó a estos corintios a intentar actuar
para mantenerlo humilde. Si se dan cuenta, yo no les pedí que me ayuden a mantenerme a mí humilde, yo les pedí que oraran por mí. Porque el que mantiene humilde es Dios. Hay muchísima gente hoy en día que creen que en la vida es un asunto suyo el mantener a alguien humilde. No se digan los matrimonios, varones, aguas con lo que hacemos. A veces pensamos que tenemos que mantener a la mujer humilde callándola, gritándole. No. ¿Quieres que tu mujer se someta? Ora por ella. ¿Quieres que tu mujer te obedezca? Ora por ella. ¿Quieres que tú seas realmente la autoridad en tu casa? Sométete tú primero a Dios. Sé un ejemplo para ella. Ellos nunca los animan ni les dicen algo agradable, los de Corinto, porque temen que se les suba a la cabeza. Pero jamás se les ha dado la responsabilidad a nadie de mantener a alguien humilde. De hecho, no se puede ayudar a nadie de esa forma. No se puede mantener a nadie humilde a base de no animarle. Si tú y yo le decimos a la esposa, ay no, pues es que yo ya te estoy ayudando y tú no haces nada, la estamos desanimando. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, porque no están en mis notas. Alguien, el Señor, nos tiene que estar hablando. Porque la responsabilidad de cada individuo es encarar este problema en su propia vida. No me digan que no nos damos cuenta cuando nos volvemos orgullosos. Somos los primeros que nos damos cuenta. Somos los primeros que vemos y decimos, y el Espíritu Santo se encarga de decirnos, ¿qué estás haciendo? Y tu respuesta es, pues es que ella empezó, pues es que él empezó. Y te dice, no, pero es que así no es. Sé humilde, regrésate, pide perdón. Y tú, no, pues yo, ¿por qué? Ella me tiene que pedir perdón a mí, o él me tiene que pedir perdón a mí. En otras palabras, solo uno mismo puede mantenerse humilde a sí mismo. Tú y yo tenemos un termómetro que es el Espíritu Santo y nos dice, hey, aquí estás mal. Y es el momento de tú y yo agachar la cabeza y decir, sí, tienes razón, estoy mal. Depende de cómo mires lo que haces, a quién ves detrás de todo esto y qué recursos consideran implicados, si son los recursos de Dios o si son los recursos de ti mismo. Eso es lo que te mantendrá humilde. Antes de entregar mi vida a Cristo, yo recuerdo muy bien, fui director regional de City Group en México, más de 5,000 gentes debajo de mí, y yo era una persona tan soberbia, tan orgulloso, que a mis mismos compañeros de trabajo, que habían sido compañeros de la universidad junto conmigo, muchos me conocían de años atrás, cuando me veían por el pasillo, Rafa, decía, perdón, ¿qué pasó, licenciado? ¿Cómo están? Yo decía, yo me quemé las pestañas, yo quiero que me llamen como con mi título. Y un día cuando mi madre vino a visitarme de México a Monterrey, porque yo vivía en Monterrey, vivía en una casa grande, hermosa, y me dice mi madre, ay hijo, porque yo vengo de una familia que padecimos mucho, no teníamos a veces ni para comer. Y me dice mi madre, wow, mijito, mira qué tantas bendiciones te ha dado el Señor. Tú tienes que estar bien agradecido con Dios. ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Le dije a mi madre, ¿agradecido con Dios? ¿Y por qué con Dios? Si yo nunca he visto que baje Dios y trabaje por mí. Aquel que trabaja duro soy yo. Yo tengo lo que tengo porque yo trabajo duro. Ay, no sabemos lo que hablamos.
Cuando llegué al Evangelio, me encontré con la historia de Nabucodonosor. ¿Alguien la ha escuchado? Y yo le dije al Señor, a mí se me hace que esto lo escribieron por mí. Porque a Nabucodonosor le fue quitado todo el poder. Al año de que le fue avisado. Yo recuerdo que en ese momento, cuando yo le dije a mi madre eso, algo dentro de mí me dijo, estás mal. Era el Espíritu Santo de Dios, porque yo nací en familia cristiana, el Espíritu Santo estaba ahí, pero estaba entristecido. Y algo me dijo, estás mal, y yo lo ignoré. Bueno, justamente pasó un año después de lo que yo declaré. ¿Qué creen? Mi castillo de naipes, mi gran casota que tenía, mi familia, todo se cayó. Todo lo perdí. Y me trajo aquí a este país, y aquí estuve atrapado en las drogas, en el alcoholismo, siendo homeless, comiendo, buscando de los botes de basura. O nos mantenemos humildes, o el Señor se encarga de mantenernos humildes. Pablo dice, me voy a recordar a mí mismo quién soy realmente y lo que en realidad puedo hacer a base de gloriarme solo de mis debilidades. En los tiempos de aparente fracaso, en los tiempos en los que no lo hago muy bien, de esto es de lo que me quiero gloriar. ¿Sabes? El Señor quiere que de esto te gloríes, que vengas a Él y le digas, Señor, no puedo hacerlo, no puedo cambiar estos hábitos, no puedo quitar estas malas costumbres de mí, te necesito a ti, Señor. Segundo, siempre que hay problemas, Pablo dice, quiero estar contento. Hay un canto cubano que dice, qué bonito es alabar a Dios cuando las cosas van bien. Pues así que fácil. No quiero ni quejarme ni a mí mismo, que muchas veces lo hacemos hasta en el Facebook, para que todo el mundo se compadezca. Ay, es que estoy pasando por esto, ay, es que estoy pasando por lo otro, y la gente, pobre persona. Quiero recordar que esa es la mejor situación para que Dios obre en mi vida. Pues cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Y Juan dice, porque es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Todo esto, mis hermanos, nos subrayan las batallas espirituales a las que estamos envueltos, de esa lucha contra el pecado, que dicho sea de paso, vamos a iniciar la siguiente semana esa serie de la lucha contra el pecado. Todos tenemos un área de responsabilidad que Dios nos ha dado. Por eso, cuando atravesamos por una batalla, hay otra esperándonos. ¿No han dicho ustedes, uy, me está lloviendo, estoy enojado? Oye, parecía que estaba saliendo de una y ya me llegó otra, ¿verdad? A veces podemos decir, yo pensaba que la vida cristiana era una excursión de ir los domingos a la iglesia y que podía vagar sin preocuparme, pasarla bien, cuidándome, prosperando. Y cuando avanzamos en el camino del Señor, vemos que no es así y nos rendimos. Pero Dios nos pone justo en ese punto de la mira, ¿sabías? Dios es justamente quien te pone esas situaciones, ¿sabías? Los problemas llegan, las dificultades nos golpean, en ocasiones 2 o 3 veces al mismo tiempo. Pero no son tiempos de quejarse, son tiempos de oportunidad para luchar y para ganar. ¿Cuántos dicen amén a ello? Amén. Porque cuando soy débil, entonces
pongamos de pie y terminemos en oración en esta tarde. Pedirle a Lisette y a Luis que pasen al frente y me ayuden en la administración de la alabanza. Yo quiero decirles yo no sé cómo entraste tú esta mañana aquí, tal vez sintiéndote orgulloso, orgullosa, tal vez sintiendo que tú no necesitas de nada ni de nadie, pero tal vez el Señor te habló hoy de manera distinta y tal vez hoy quieras decirle al Señor: ayúdame a mantenerme humilde, Señor. Quiero que cada cosa que yo haga te agrade a ti. Yo no quiero que me veas y digas: tengo que mantener humilde a mi hija, a mi hijo. Yo quiero mantenerme humilde. Yo quiero obedecer y decir: esta palabra es para mí, como le dijiste a Pablo: bástate en mi gracia. Eso es lo único que necesitamos tú y yo, iglesia, la gracia del Señor. Esa gracia que nos mantiene en un equilibrio perfecto delante de Él, en un equilibrio de amar, de disfrutar, pero un equilibrio de mantenernos humildes, no sintiéndonos superiores a nadie, sino, como dice la Escritura, consideremos a nuestro hermano como superiores a nosotros mismos. Yo tengo la necesidad en esta tarde de que pasemos aquí al frente al altar del Señor. Yo sé que el Señor te ha hablado de manera personal. Yo sé que has estado luchando con situaciones en tu vida. Y sabes, aquí está el Señor, pero no para juzgarte. El Señor no te va a decir: sí, hijo, sí, hija, estuviste haciendo esto malo. No, el Señor quiere abrazarte. El Señor dice esta tarde: hija, hijo, yo sé tus limitaciones, pero aquí estoy para ayudarte. La pregunta aquí es si tú y yo verdaderamente queremos permitir que el Señor nos ayude. Si verdaderamente quieres hacerlo, aquí está el altar del Señor. Ven, platica con el Señor y dile al Señor: ayúdame, Señor, en este mi caminar contigo. Dile al Señor: yo quiero caminar de una manera que te agrade a ti. Ya no quiero caminar para que la gente vea que estoy caminando bien. Dile al Señor: yo quiero caminar porque quiero agradarte a ti, Señor. Hoy he venido con una nueva perspectiva, que tú cambies, transformes mi vida. Dile al Señor: yo quiero mantenerme humilde, sencillo delante de ti. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo buscando misericordia delante de ti, Señor. Está buscando, Señor, que te agrades de ellos. Está buscando, Señor, escuchar tu voz, tu dirección, Padre. Hoy está tu pueblo, Señor, de manera humilde, sencilla, buscando tu rostro, Señor. Padre, queremos suplicarte en esta mañana que hagas, Señor, viva esa palabra tuya, Señor, que nos dejaste allá en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, donde nos dices: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se volviese hacia mí, entonces yo les
sanaré, les pondré un corazón de carne, un corazón sensible. Padre, hoy estamos aquí, Señor, con ese corazón humilde, sencillo, buscando tu gracia, buscando de tu amor, buscando, Señor, que no nos abandones, buscando, Señor, que nos permitas ser nuevas criaturas en ti, Señor. Permítanos aplicar esa palabra en nuestras vidas, donde dices: he aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hoy yo declaro ser una hija, un hijo nuevo delante de ti, Señor. Trabaja en mi vida, trabaja, Señor, en mi familia, trabaja en mi matrimonio, Señor, trabaja, Señor, en mis hijos, en mis padres, trabaja, Señor, en mi comunidad, en mi área de trabajo, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, buscando tu rostro, Señor, buscando, Señor, de tu gracia, buscando, Señor, de tu sanidad, Señor. Si hay alguien, Señor, con falta de perdón, Padre, dale, Señor, la posibilidad de perdonar como tú nos perdonas, oh Señor. Alabado seas, Padre. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Tu pueblo que te ama, Señor. Tu pueblo que decide, Señor, en esta mañana comenzar a caminar de una manera diferente delante de ti, Señor. Ponemos todas, Señor, nuestras debilidades, nuestras acciones delante de ti. Te decimos como Pablo: de esto me glorío, Señor, en que no puedo hacerlo sin ti. Hoy reconozco que te necesito en mi vida para poder ser el mejor esposo, para poder ser mejor padre, para poder ser mejor hijo, mejor hija. Te necesito a ti, Señor. Te necesito a ti, Señor.
parte del Señor. No te salgas de este lugar como entraste. Permite que el Espíritu Santo de nuestro Dios toque tu vida, toque tu corazón. Búscale cuando puedas hallarle. Búscale en este día, Señor. Derrama tu alma, tu ser, Señor. Pídele al Señor que te dé su sabiduría para poder caminar de acuerdo a lo que Él quiere que hagas. Pídele al Señor que te dé la fuerza. Gracias, Señor, por personal. Padre, te pedimos que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos lleves a nuestros hogares bajo tu cuidado y protección. Que el amor del Padre, la comunión con tu Hijo Jesucristo y la unción de tu Santo y Divino Espíritu sea con nosotros
en este caminar, en esta vida, desde ahora y para siempre.